este tutorial vamos a aprender a hacer un análisis de erosión mediante ArcGIS aplicando la ecuación universal de la pérdida de suelo. Nosotros vamos a calcular la erosión que se produce en una cuenca hidrológica, que sería esta que tenemos delimitada en color rojo. Bueno, las pérdidas anuales de suelo se calculan en base a una serie de índices, entre los cuales está el índice de erosividad de la lluvia, la erosionabilidad del suelo, un factor topográfico que es producto de factores de longitud de ladera y su pendiente, un factor de cubierta vegetal y un factor de prácticas de conservación de suelos o también denominadas prácticas de manejo. Entonces, la metodología que vamos a seguir es la siguiente. Para el cálculo del factor R, del factor de erosividad de la lluvia, nosotros ya tenemos un raster que contiene los datos de este índice. En otro tutorial aprendimos a obtener precisamente la erosividad de la lluvia mediante el cálculo del índice modificado de Fournier y la aplicación de una ecuación del Licona. Entonces nosotros vamos a utilizar ese raster, que sería este de aquí, ¿vale? Donde estos serían los datos de erosividad de la lluvia. El siguiente factor que vamos a calcular es la erosionabilidad del suelo, que es el factor K, y lo que tenemos nosotros es una capa vectorial que contiene el factor K para una serie de polígonos dentro de la cuenca. El siguiente factor que obtendremos será el factor LS, es decir, el factor longitud de ladera y pendiente, que se obtiene a partir del modelo digital del terreno mediante la aplicación de una fórmula en concreto que veremos más adelante. El siguiente factor es el factor C y nosotros tenemos una capa vectorial que contiene la descripción del uso de suelo y el factor C que le hemos asignado. Para realizar este paso hay un montón de información en la bibliografía donde podéis encontrar factores C asociados a diferentes usos de suelo o tipos de suelo. Y por último tendríamos que calcular el factor P, el de prácticas de manejo, pero en nuestra zona de estudio no existen prácticas de manejo, por lo tanto vamos a asumir que ese factor es igual a 1. Bueno, pues vamos a empezar a calcular los factores. El primero sería el índice de erosionabilidad del suelo y lo que tenemos que hacer entonces es este factor K que tenemos en formato vectorial, tenemos que pasar esa información a formato raster, porque el análisis final supone que debemos obtener un raster que represente la erosión del suelo en nuestra cuenca hidrológica. Entonces lo que vamos a hacer es convertir esta capa a vectorial. Para ello nos vamos a las AR Toolbox, herramientas de conversión, a raster y la herramienta sería la de polígono a raster. Nuestra capa es la del factor K. Aquí, muy importante, tenemos que indicar el campo por el que queremos hacer la conversión. Sería el campo denominado K. Y le damos un nombre al raster de salida. Yo lo voy a llamar factor K. El tamaño de celda que vamos a utilizar es 50 metros. Ya lo hemos especificado anteriormente en el entorno de geoprocesamiento, ¿vale? Por eso directamente aquí me pone 50. Y este sería mi raster de valores de erosionabilidad del suelo, que como vemos se mueven en valores en torno a 0,5, 0,15 y 0,4. Voy a quitar la capa vectorial y continuamos con el siguiente factor, que sería los factores topográficos, el factor LS. Nosotros vamos a utilizar una fórmula que tenéis en el documento que está colgado en la página web y en el tutorial que está en la página web, ¿vale? Entonces lo primero es calcular la pendiente. La pendiente se calcula en base al MDT con la herramienta análisis espacial, superficies, pendiente. Seleccionamos el MDT, le damos un nombre al raster que se va a generar y podemos calcular la pendiente en grados o en porcentaje. Nosotros necesitamos la pendiente en grados.
y este sería nuestro raster de pendiente en grados. Bien, pues el cálculo del factor LS requiere que la pendiente esté calculada en radianes. Para calcularla en radianes tenemos que utilizar la calculadora raster. Nos vamos a análisis espacial, álgebra de mapas, calculadora raster. Y la forma de pasar la pendiente en grados a radianes es la siguiente. Hay que multiplicar la pendiente en grados por el número pi, que sería 3,1416, dividido entre 180. Y este ya va a ser el factor S. Bien, pues aquí tenemos nuestro factor S, le podemos dar otra gama de colores, por ejemplo esta. Y pasamos a calcular la longitud de ladera. Esta longitud de ladera se calcula en base a la acumulación de flujo, por lo tanto hay que seguir una serie de pasos. El primero de ellos es realizar el relleno de sumideros del MDT. Nos vamos a análisis espacial, herramientas hidrológicas, Fill. Esta es la herramienta para rellenar los sumideros que pueden existir en nuestro MDT. Seleccionamos el MDT y aquí le damos un nombre al raster de salida. Bien, pues este es nuestro MDT corregido, es decir, nuestro MDT con todos los sumideros ya eliminados y corregidos. Bueno, pues con este MDT vamos a extraer ahora el mapa de direcciones de flujo. Nos vamos a las herramientas de hidrología, dirección de flujo, seleccionamos el MDT corregido, ¿vale? Y le damos un nombre al raster de salida, yo lo voy a llamar FDR. Y este es mi mapa de direcciones de flujo. Cada uno de estos valores representa las 8 direcciones posibles que puede tomar una celda. Con este raster ahora sí podemos obtener el mapa de acumulación de flujo. El mapa de acumulación de flujo se calcula en función del de direcciones y nada más. Lo llamamos con el nombre que queramos y este sería nuestro mapa de acumulación de flujo que nos está indicando las zonas donde se acumula el flujo, que serán zonas que darán lugar a ríos y arroyos, y las zonas donde no existe flujo, que serán aquellas que toman el valor de 0. Aquí puedo hacer zoom y comprobaré, voy a quitar el mapa base, que si no tarda mucho en cargar. Al hacer zoom compruebo que efectivamente ya puedo visualizar una red de drenaje en la cuenca, ¿vale? Bien, pues con el mapa de direcciones de flujo tenemos que hacer ahora una serie de operaciones. La fórmula que vamos a aplicar para el cálculo del factor LS implica que hay que multiplicar la acumulación de flujo por el tamaño de la celda y eso es lo que va a representar la longitud de escurrimiento. Nuestro máximo valor de acumulación de flujo es 235.426 celdas. Si esto lo multiplicamos por el tamaño de celda, que en este caso es 50 metros, obtendríamos como resultado una longitud máxima de escurrimiento de casi 12 millones de metros. Si utilizamos estos datos estaríamos cometiendo un error porque estaríamos sobreestimando el valor de la longitud de pendiente y podríamos obtener valores exagerados de erosión. Entonces, para evitar esta sobreestimación, lo que se hace es restringir la longitud estableciendo una longitud máxima. Nosotros vamos a establecer una longitud máxima de 250 metros. 250 metros equivale a 5 celdas, ya que nuestro tamaño de celda es de 50 metros. De manera que debemos obtener un raster de acumulación de flujo cuyo valor máximo sea 5. Esto implica que las celdas que en el raster de acumulación tienen un valor menor de 5 deben conservar su valor original, pero aquellas celdas que presentan un valor mayor de 5 deberán tomar todas el valor de 5, que es el máximo que hemos fijado. Entonces tenemos que crear dos capas a partir de la capa
de la capa original. Una capa que vamos a denominar A y una capa que vamos a denominar B. Y después haremos una operación con esas capas y obtendremos la longitud de escurrimiento adecuada. Bueno, para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reclasificar nuestra acumulación de flujo. Nos vamos a reclasificación, seleccionamos acumulación de flujo y vamos a otorgar unos nuevos valores a los valores originales. Entonces pulsamos en clasificar y vamos a establecer dos clases. La primera clase será el valor 5 y la segunda clase será el máximo del raster. Pulsamos en OK y ahora lo que queremos es que la acumulación de flujo menor o igual a 5, tome el valor de 1 y la acumulación de flujo mayor de 5 tome el valor de 0. Por lo tanto, aquí cambiamos este valor y ya lo tendríamos y esta va a ser nuestra capa A. Y se nos genera un raster en el que cada celda únicamente presenta dos valores, 0 y 1. El valor 1 son aquellas cuya acumulación de flujo es menor o igual a 5 y el valor 0 aquellas que presentan una acumulación de flujo mayor de 5. Ahora vamos a reclasificar de nuevo la acumulación de flujo para obtener la capa B. Seleccionamos dos clases. Establecemos 5 y el valor máximo. Y en esta capa lo que queremos es que aquellas celdas con acumulación de flujo menor de 5 tomen el valor de 0 y aquellas celdas con acumulación de flujo mayor de 5 tomen el valor de 5. Esta va a ser nuestra capa B. Y en este caso, las celdas con valor 0 representan a la acumulación de flujo menor o igual a 5 y las celdas con valor 5 representan a la acumulación de flujo que estaba por encima de 5. Bueno, pues ahora que tenemos la capa original, la capa A y la capa B, nos vamos a la calculadora raster y hacemos la siguiente operación. A la acumulación de flujo la multiplicamos por la capa A y le sumamos la capa B. Y esta la vamos a llamar acumulación de flujo nuevo. Pulsamos. Y este va a ser nuestro raster de acumulación de flujo que vamos a utilizar para aplicar la fórmula del factor LS. Bien, pues vamos a calcular el factor LS mediante la fórmula. Vamos a la calculadora raster. Como os digo, la fórmula la tenéis en el documento que está colgado en la web y bueno, en el tutorial que está colgado en la página web. Y la fórmula sería, tenemos que elevar a una potencia la acumulación de flujo nueva multiplicada por el tamaño de celda, que es 50, dividida entre 22,13 y todo esto elevado a 0,4. Y esto hay que multiplicarlo por, de nuevo seleccionamos potencia, el seno del factor S, es decir, de la pendiente en radianes, dividido entre 0,089 y todo ello elevado a 1,3. Y este es mi factor LS. Y aquí lo tengo, mi factor LS. Bueno, voy a ponerlo. Que se mueve en valores de 0 a 48. Bueno, pues el último factor que necesitamos calcular, porque recordar que el factor P no lo vamos a calcular porque asumimos que es 1, entonces nos falta calcular el factor de cobertura vegetal, que es el factor C,
del cual ya tenemos los datos, así que simplemente hay que convertir esta capa a raster, de polígono a raster, el factor C por el campo factor C, que es el que contiene el valor, y esto va a ser factor C. Pulsamos en OK, voy a borrar la capa raster, aquí por ejemplo lo voy a pintar en tonos verdes y nuestro factor C se mueve en valores de 0 a 0,4. Y por último habría que calcular el factor P, que hemos dicho que asumimos que es 1, por lo tanto no hace falta calcularlo. Así que ahora ya tenemos todos los rasters de todos los factores que necesitamos para aplicar la ecuación de la pérdida de suelo, la ecuación USLE. Nos vamos a la calculadora raster y aplicamos la fórmula, que sería multiplicar el factor R por el factor K por el factor LS por el factor C y por 1, que sería el factor P. Así que no hace falta que escribamos nada. Y escribimos. Y aquí tengo el raster que representa la erosión que se produce en esta cuenca hidrológica. Bueno, pues para saber un poco qué son estos valores, si son valores muy altos o muy bajos, vamos a utilizar una clasificación que se propuso en el mapa del grado de erosión hídrica de los suelos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que establece una serie de rangos con una interpretación. Y estos rangos son los siguientes. Vamos a propiedades, simbología, clasificada, le decimos que sí. Vamos a establecer 8 clases que van a ser los diferentes rangos. De 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 25, de 25 a 50, de 50 a 100, perdón, 0, 5, 10, 25, 50, 100, 200 y valores mayores de 200. Voy a seleccionar, por ejemplo, esta simbología, esta rampa de colores que se interpreta muy bien. Y aquí, bueno, voy a cambiar, le quitamos los decimales. Y estos serían mayores de 200. Pulsamos en OK. Y bueno, el valor 0 serían las zonas no susceptibles al proceso erosivo, ¿vale? Y los valores por encima de 200 son zonas con procesos erosivos extremos, es decir, que existe erosión y es evidente a simple vista. En esta clasificación, los procesos erosivos graves, que se pueden considerar graves, son aquellos que se producen en las zonas donde la pérdida de suelo está por encima de 50 toneladas por hectárea y año, que en nuestro caso serían todos los tonos en naranjas y rojos. Por lo tanto, podemos concluir que en nuestra cuenca se trata de una región en la que los procesos erosivos tienen una gran importancia. En general, toda la zona presenta una tasa anual de pérdida de suelo considerable y que se marca especialmente en la zona norte, que sería esta de aquí, que coincide con las zonas donde la erosividad de la lluvia es mayor. Si os fijáis en el mapa de erosividad de la lluvia del factor R, las zonas de mayor erosividad son las zonas en azul, que coinciden con zonas de alta erosión, y también coinciden las zonas de mayor tasa de erosión con aquellas donde las pendientes son más escarpadas, ¿vale? Esto lo podemos ver con el factor S, y aquellas donde hay una menor cobertura
vegetal que lo podemos ver con el factor C. Bueno, en la página web tenéis todo el tutorial desarrollado a través de un post. Tenéis un documento PDF que os podéis descargar donde se explica todo el proceso que hemos llevado a cabo y también tenéis las capas, ¿vale? Que hemos utilizado para que si queréis pues podáis trastear con ellas.